Vamos a sentarnos con cuidado, nunca se sabe, ¿eh? Bueno, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Estáis nerviosos? Hombre. Pues hacéis bien, porque os voy a hacer unas preguntas realmente duras. Bueno, lo primero que quiero preguntarles a los tres, porque hoy estamos al fin y al cabo conmemorando el 25º aniversario de la Asociación de Alumnos, de Antiguos Alumnos, cuyo nombre, por cierto, me gusta mucho, esa mezcla entre el castellano, el latín y el inglés. Luego le preguntaré a alguien de dónde ha venido esta idea, pero me gusta. Primero, ¿qué recuerdo de cuando eres alumnos, de cuando eres alumnos, Adela? ¿Qué recuerdos, y empiezo contigo, tenéis así bonitos, mágicos de vuestro paso por la facultad? Ay, bonitos, mágicos. Sí. Tal vez he elegido mal el adjetivo hoy, ¿no? Así que, ¿horrorosos? No sé. ¿Recuerdos horrorosos? Bueno, no. El mágico, yo recuerdo un seminario sobre los Graco, los hermanos, pues un seminario de Derecho Romano con el profesor Churruca. Sí. Eso fue mágico porque era la primera vez que teníamos un seminario en esas salas que había de seminarios, y yo allí disfruté con bibliografía pues porque Juan Churruca entusiasmaba mucho a la gente. Pero así, momento mágico... No sé, tu primer novio, tal vez, aquí... Cosas de esas. También, realmente eran años en los que estábamos en esas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo sigo estando, momentos mágicos, o sea, aquel día que entraron los caballos, los grises por aquí dentro, sí. No sé si fue mágico o aterrador, pero lo tengo grabado en la retina. Claro, a ti te tocó en la Revolución del 68. A mí me tocó en el 68, les decía a los alumnos hace poco, que era el último año que da yo clase, que hace 50 años, en el 68, aquí pasaron muchas cosas. Y aunque Mayo francés estaba un poco lejos, aquí hubo algunas resonancias. No sé si esas, entre otras cosas, y otras terribles que también me acuerdo, porque fue el 68 de aquello de Pardines, en fin, cuando empezaron los tiros y no sabíamos cómo iba a seguir. Pero bueno, siempre era luminoso estar entre gente... hombre, me acuerdo, no sé si luminoso o qué, pero para mí fue un poco sorpresa el primer día que entramos en clase y éramos 250 o así, en aquel paraninfo que había por allí, no un paraninfo, el aula magna. El aula magna, el aula magna, ¿no? Y éramos 12 mujeres y el resto hombres. Y aquello sí que fue, no sé si mágico o un poco asustadizo, asombroso. Impactante, un porque tan probablemente grande, además eran todos feos. Impactante. Bueno, sí. Y había muchos salidos de curas, o sea, gente un poco mayor. Porque mi promoción, efectivamente, había mucha gente de aquí y luego mucha gente de fuera, de Canarias, andaluza. Sí. O sea, que fue un primer contacto con una variedad de gente que no se le entendía porque hablaba canario muy fuerte, ¿no? O andaluz, y luego pues gente un poco mayor con pinta de eso, y eran los que empezaban a salirse del seminario, porque nos cogió esa época de la gente que ya venía un poco mayor, porque venía a hacer derecho, porque salía del seminario. O sea que eso se hace mucho. Hace 50 años, cuando estaba ya en segundo, hace 40 y tantos años desde que terminamos. Pero bueno, momentos luminosos, lo que más me acuerdo es el viaje de fin de estudios en quinto de carrera. Ahí ya empezamos a entrar en materia. Ahí sí, porque ahí nos fuimos 15 o 20, estuvimos en París, en Rotterdam, en Ámsterdam. Eso ya me acuerdo, sí, como muy positivo como estudiante. Bueno. Y Juan Luis, también viviste en la misma época, ¿no? Sí, sí. Con un año de diferencia, pero luego terminamos juntos porque yo hice 2 años de sociología y al final terminamos juntos. Mi momento mágico, fíjate, tiene que ver exactamente con este lugar. En este lugar, yo creo que sería marzo, abril de 1968, habían entrado los grises en el campus y entonces se hizo una concentración aquí, en el Paraninfo, creo que sin permiso de la autoridad competente. Y esa tensión de algo prohibido lo recuerdo perfectamente, y sobre todo recuerdo la voz de Ana Pérez Yarza y de Willy Barredo. Ana Pérez Yarza y Willy Barredo, desde esa esquina, cantaron folk. Y es verdad que ese mismo año Raymond cantó también en el campus, pero lo mágico era escucharles a Willy Barredo y a Ana Pérez Yarza interpretando canciones americanas de libertad, ¿no? Mira que no nos moverán, por supuesto. Sí, él no nos moverá. Sí. Algunos se lo tomó en serio y tardó 15 años en hacer la carrera. Bueno, Josu, ¿qué recuerdos tienes tú así bonitos que digas jamás voy a olvidar esto?
Bueno, a mí me tocó vivir una época distinta, posterior, ¿no? Claro, Yo mucho más empecé la joven. carrera en el 77 y acabé el 82, ¿no? Los 5 años que coinciden políticamente con la transición política española, ¿no? Momentos convulsos de transición y en los que, en fin, vivimos, yo creo que además no solamente la transición política, sino también una cierta transición académica, ¿no? Porque nos tocó vivir los últimos resquicios de la vieja hornada de profesores, el padre Mañaricúa, el padre Arza, el padre Acevedo, el padre Urrutia y demás, que otras generaciones posteriores no han conocido, pero conocíamos también a una hornada de jóvenes profesores como Adela Súa, que era una profesora de Derecho Penal joven, ¿no? Sí, Que sí, bueno, compartíais la parte general de Derecho Penal con Juan Echano, Juan José Echano. María, Con Juan Echano. sí. A mí lo que más me impactaba era el énfasis con el que el padre Arza pronunciaba la palabra concubinato cada vez que hacía referencia a los vicios de la voluntad en la prestación del consentimiento. Cuando decía, usted, señora, cuando se casó, quería decir que sí a una comunidad de vida total. No, es que era guapo y tal y cual. ¿A ese era el motivo por el que se casó? Sí. ¡Concubinato! Y cuanto más nos riéramos nosotros, más énfasis ponía e insistíamos en la gracia. Yo esto me marcó para toda la vida, ¿no? De hecho, yo repetía tanto lo de concubinato que después en mi entorno, mis amigos, mi familia y tal, años después me recuerdan, oye, ¿y aquel profesor que decía lo de concubinato? No, tengo que recordar lo del padre Arza, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, y una pregunta, ¿los exámenes de aquella época eran tan duros como luego en la mía o no? En mi época eran... No, más blandos yo creo. Pero bueno, en mi época eran todos orales. Todos. Sí. Todos orales. Había 2 llamamientos, 2 vueltas, pero era orales y además a veces un poco decepcionante porque llegabas y en 2 minutos te decía una pregunta, váyase. O sea, era... ¿No te acuerdas? Bueno, yo recuerdo muchos que en realidad lo que querían es verte, como te habían estado viendo durante el curso, que era ya un mérito, porque bueno, como éramos tantos en clase al principio, también hay que decir que muchos hacían la carrera en el bar. Luego no sé si fue así, pero en mi época bastante. Y sí, eran bastante rápidos. Y bueno, pues es otro tipo de nerviosismo, ¿no? Sí. Pero claro, no se podía copiar, eso es una faena, ¿no? Claro, claro, y sobre todo tienes como que recitar. Tú, Josu, que estudiaste más tarde, tú ya copiabas, ¿no? Bueno, yo soy de la transición, efectivamente, y hacíamos exámenes orales, pero otros ya escritos, ¿no? En esa época ya había ocasión para copiar, efectivamente. El ¿Y que qué tal? se manipulaba, que se manejaba bien con las chuletas, pues lo podía hacer, sí, efectivamente. Sí. Ahora, los orales seguían siendo con la misma solemnidad del principio y la misma aparente arbitrariedad, porque no sabías por qué con alguien se había encarnizado, le había tenido 10 minutos o un cuarto de hora allí haciéndole preguntas rebuscadas y en otros casos, en cuanto empezabas a recitar, te decía, bueno, retírese que ya es suficiente con esto, ¿no? Yo recuerdo un examen con el padre Mañaricúa, ¿no? También de ese tipo, que íbamos sucediéndonos los unos a los otros con arreglo a la lista, pero de repente faltaban 5 y veías que saltaba la lista. Bueno, claro, susto Y yo me presenté una mañana allí pensando que ya me iba a tocar y nos encontramos con algún, no sé quién, la víspera había puesto una pintada en la mesa, ¿no? Que inevitablemente iba a provocar la ira del padre Mañaricúa, ¿no? Porque decía, chica, si quieres aprobar, hazle un guiño al Mañas, ponía, ¿no? Entonces, claro, llegó el tío, intentamos borrar antes de que llegara él, pero cuando le avisaron que llegaba por el pasillo, decimos, oye, no, pues no, esto ya no es inevitable. Entonces, lo primero que hizo, sentarse solemnemente, leer la pintada, e hizo una reflexión de las suyas muy serio, diciéndonos, oiga, señores, hay gente que se retrata en todos los lugares, esto es una falta de respeto, ustedes verán qué es lo que hacen, ¿no? Y claro, empezó la sesión de examen así. El primero al que fue llamado es uno que se presentó, se sentó en la silla del examen con una toalla puesta por el cuello, ¿no? Grave error, ¿no? Entonces le dijo, ¿usted tiene prisa para ir a alguna parte? No, ¿por qué lo dice? Dice, no, por la toalla. ¿Tiene intención tiene algún plan para después? Sí, bueno, tengo previsto ir a la playa. Pues no, hombre, por un examen, váyase a la playa, en septiembre. ¿Cómo se atrevió? Era una manera de empezar la jornada de exámenes fatal, con la pintada del gracioso de la víspera y con la toalla, ¿no? Después, bueno, se fue desarrollándose y normalizándose el panorama, pero así eran los exámenes. ¿Y cuando exámenes saliste tú a examinarte, qué tal contigo?
No, sí, conmigo bien. Sí, se portó bien. Sí, Sí. Sí, para entonces habían calmado las aguas y todo fue bien. Sí, ya había echado media clase a la playa, pues ya le quedabais pocos. Y bueno, ¿y nuestro presidente del tribunal que copiaba o no copiaba en los exámenes? No copiaba, era muy torpe para eso, no, pero eran exámenes orales. Y sí que el examen que recuerdo, porque yo creo que fue el peor rato que pasé en todos los cursos, fue con don Pablo Lucas Verdú, el padre de Enrique. Yo llevaba preparada la asignatura, pero empezó preguntándome a ver qué pensaba de la mujer de Paul Sastre. Y dije, pues la verdad, no sé muy bien. Y dije, pero me dice usted sabrá cómo se llama. Pues no lo recuerdo. Dice, ¿usted es que no lee el periódico todos los días? Digo, no, yo los fines de semana. Y me dice, bueno, mira por dónde, por estudiar, resulta que voy a pencar esta asignatura. Pero bueno, luego remontamos. Pero sí, fue así. Efectivamente, vamos, pues puso de manifiesto que era un inculto. ¿Lees el periódico Desde todos los días? Todos los días, por lo menos dos. Sí, la pena es que ahora no te examinan. Ahora ya no me examinan. Pero bueno. Oye, ¿y cómo era, y ya con esto no os hago más preguntas, cómo era vivir primero de Derecho en la época de las cavernas, o sea, en la época pre-Ovide? ¿Cómo era hacer primero de Derecho en esta Era pre-Ovide, sí. Sí. Bueno, pero estaba Alvarito, y... estaba Alvarito, Sí. ¿os acordáis? Aquí quedamos pocos de aquella época, ¿no? Y estaba Belda, que nos daba Derecho Natural. Bueno, con nosotros empezó Churruca, que eso fue fantástico, pero en diciembre, en mi generación, tuvimos varios profesores que se iban después del primer trimestre, se iban cayendo. Churruca nos dio el primer trimestre, estuvimos encantados, y de repente desapareció. Se salió de jesuita y desapareció. Luego volvió. Entonces vino San José, que no estaba jubilado, fue otra cosa. En segundo empezó Beristain, y al un trimestre se marchó. Entonces sacaron a Pereda, que estaba en Valladolid, no sé si alguien se acuerda de él, y también venía Gimbernat desde Madrid a darnos clases. Luego Ovieta nos dio un tercero, pero también se marchó. Y luego terminó Celaya dándonos clase de Derecho Internacional Privado. Pero bueno, primero, es que éramos tanta gente, yo en primero estaba un poco desconcertada todavía. Oye, pero seamos sinceros, primero básicamente... Era selectivo. Era un peñazo, ¿no? Bueno, era peñazo, sí, yo, Derecho Natural, aquello que nos daban en Derecho Natural, que era una cosa... ¿Y aprendisteis algo en Derecho? Yo mucho, Pues nada, porque nos dieron también unas clases sobre tema sexual, como, bueno, fue una cosa como rara, ¿no? Como un poco entre instituto. Bueno, yo recuerdo lo de raro, en fin, Juan Ángel Belda, que era un tío estupendo, pero dimos poco de filosofía y una cosa de derecho natural, con la reproducción, la sexualidad, que yo no sé si pensaban que es que teníamos que haberlo dado en el instituto, bueno, no sé. Fue un poco raro. Yo en primero todavía no captábamos el derecho, porque eran todas propedéuticas, que está bien, pero derecho romano me acuerdo con cierto afecto al derecho romano. Bueno, Mañaricú también, pero no pasábamos del 18, ¿no? O sea, el 19, la Revolución Francesa, no creo que llegamos a ello. O sea, que en aquella época no teníamos Constitución, o sea, era todo un poco raro. Uno no entraba del todo en derecho. Luego, sé que los alumnos en general solían decir con el plan antiguo que en primero no entraban. Pero yo creo que después ya de la Constitución y con otro derecho natural, introducción al derecho, tienen temas más atractivos. Pero en aquella época era... Yo, desde luego, no fui seducida, no vine convencida, vine por descarte a derecho y en primero no me convencí. Bueno, sí, luego ya sí, ¿no? Luego Juan Ángel Belda nos recordó que sí, que efectivamente no íbamos a entender nada de lo que era la carrera de Derecho en primero, pero que no nos preocupáramos porque era un problema de un edificio del que finalmente veríamos, entenderíamos el conjunto y veríamos el edificio. Yo me acuerdo que me hice la pregunta en quinto y dije, pues sigo sin ver el edificio. Y desde luego en primero no veía ni los cimientos, pero sí tengo muy buen recuerdo precisamente de Derecho Natural, no porque yo creo que no nos enseñaron justnaturalismo, por suerte, yo creo que no nos enseñaron. Un recuerdo de filosofía del derecho en quinto, que es distinto. Sí, puede ser que sí. Y otro recuerdo también de primero, realmente de método científico, era el cómo se estudiaba Derecho Civil, que tenías que llevar necesariamente un lápiz con dos puntas, una azul y otra roja, y entonces te iba diciendo, Acevedo, te iba diciendo esto en rojo.
que quería decir aprender de memoria. Y subrayabas y esto en azul, que quiere decir esto para leer. Y yo iba a casa y realmente, pues esto debe de ser lo científico, pero no estoy muy seguro que fuera científico. Qué bueno. ¿Y tú, Josu? El primer año de... Bueno, en la era Esa otra pre-Ovide, a nosotros, a mi promoción, nos tocó yo creo que una experiencia que ni tuvo precedente ni tampoco seguramente tuvo continuidad. Porque, claro, el año 77, en junio, tuvieron lugar las primeras elecciones y Arzallus se trasladó a las Cortes, ¿no? Y dejó de dar clase de Derecho Político que daba en los cursos inmediatamente anteriores al nuestro, ¿no? Entonces, en nuestro caso, de Derecho Político, aquello que se da en primero, se ocupó Fernando García de Cortázar, ¿no? Que mis compañeros recordarán que algunas clases las dábamos precisamente aquí, porque nos juntábamos A y B y nos distribuíamos por ahí arriba y algunos echaban aviones de papel y tal, y solía ser una cosa muy... ¿no? Y la adjunta, una mujer valiosa, era Maricruz Mina, ¿no? Tenía un seminario, el primer seminario que conocí en euskera, nos reunía allá. Yo soy de Bermeo y, claro, en Euskaldun no éramos muchos, no había nada en euskera en aquel momento en la universidad, pero había algunos profesores que tenían la iniciativa de montar algunos seminarios, ¿no? Y recuerdo que Manu Lezertúa, que es el ararteko ahora, este era un par de cursos mayor a nosotros, tenía buena relación con ella y venía a dirigir el seminario, ¿no? Y empezamos el seminario leyendo del socialismo utópico al socialismo científico, ¿no? De Engels, ¿no? Y teníamos todo subrayado, no en rojo y azul, pero en fin, como... Y en segundo tuvimos a Santiago Petzen, que era un jesuita joven que venía... Pero este se secularizó pronto. Sí, Yo lo conocí fue a después mucho en Madrid, porque se casó en Madrid, ha tenido hijos, luego enviudó. Una vez me lo encontré cuando yo estaba en el Congreso de los Diputados allí. Si es que los que van a Madrid... Pero no creo que, Pero no creo que después tuvo mucha continuidad aquí, porque sí, se fue. Fuera un pedagogo estupendo, extraordinario. Y luego cuando se retiraron todos estos, cuando vinieron, en fin, los que citabas tú, ¿no? Que hacían de... Sí. Que hacían el... Y nosotros Derecho Natural lo dimos con Guereñu, pero yo no soy capaz de distinguir entre lo que dimos en Derecho Natural en primero y lo que nos dio el propio profesor, el propio Ernesto Martínez de Guereñu, en quinto en Filosofía del Derecho. Había contenidos muy parecidos, ¿no? Bueno, nos vamos ya, pero antes una pregunta. Marlaska, Marchena, Margallo... ¿Esto es porque empiezan por M los nombres o porque son de la comercial y se venden mejor? A ver. No, no son de la comercial, que yo sepa ninguno. Yo no creo que ni Marchena, presidente del Tribunal Supremo, a la segunda, será de tu curso. ¿Qué control tiene esta mujer? Y no, hombre, le veo, estoy en la especialidad. Pero hoy estoy en la misma especialidad que él. Y me lo encuentro en Madrid, ¿no? Margallo sí es de la comercial. Margallo sí es de la comercial, ¿no? Sí, Margallo sí. Margallo no lo conozco. Sí, Marlaska creo que también. Marlaska tampoco, pero Marlaska la comercial, no. Marlaska era de Derecho Económico, vamos, de Derecho con Sí. las asignaturas de Economía que hicimos muchos, ¿no? Pero Marchena ni Marlaska eran de la comercial, eran de Derecho Económico, como mucho. Sí. No, Margallo sí. Va a fallar entonces la información ahí. Hemos tenido un fallo. Ah, Bueno, un fallo. antes de pedir un aplauso, vamos a entregarles unos pines conmemorativos de este 25º aniversario y acto seguido un aplauso porque han estado los tres soberbios y son excelentes alumnos o exalumnos, ¿no? De la facultad. ¿Se lo das? Ah, yo.